Buenos días a todos, bienvenidos a una sesión más de la hora premium. Soy Constanza Retamal, responsable de operaciones en Atlas Tecnológico. Las personas que ya habrán participado en una sesión anterior de la hora premium sabrán que no es habitual verme en este tipo de jornadas, pero es una jornada especial, es la sesión inaugural de la cuarta temporada de la hora premium y hemos decidido hacer este pequeño cambio. Para los que no lo sepan, la hora premium son pequeñas píldoras formativas que hacen nuestros colaboradores y otros profesionales con los que habitualmente trabajamos en torno a una temática en la que son expertos y pueden ayudarnos a tener una visión más clara sobre ella. Recordar que contamos con una sesión cada 15 días los jueves a las 13 horas y que son sesiones tanto en abierto como privadas para los suscriptores de la plataforma. Voy a compartir mi pantalla para contarles. Aquí está. Entonces, lo que decía, son sesiones que hacemos los días jueves a las 13 horas. Está la sesión inaugural de la cuarta temporada. En el apartado Mi Zona Premium, en la plataforma de Atlas, podrán encontrar mucho contenido similar. En cuanto a las píldoras formativas, si ingresan al apartado de la hora Premium, podrán ver los próximos eventos e inscribirse directamente. Si ven un poco más abajo, encuentran todas las sesiones que hemos tenido durante las ediciones anteriores y pueden visualizarla tanto en formato vídeo como en formato podcast. Que no haya podido asistir a alguna sesión, que sepa que la tiene ahí guardada. Voy a dar paso ya a la sesión, que ya quiero escucharla. O sea, el título es La sostenibilidad medioambiental en el marco de la transformación digital. Va a ser la ponencia por José Vicente Garrido, director general de Integral Innovation Experts, que es parte del grupo Nine Altitudes. Ya lo están viendo ahí en la pantalla. Comentar un poco la biografía de José Vicente, licenciado en Ciencias Económicas de la Universidad de Barcelona, es experto en gestión de ciclo de vida del producto y eso va a ser algo en lo que hablaremos hoy en la sesión. También fue Country Manager y Vicepresidente de Ventas de Europa en PTC y desde julio del 2012 fundó y hoy es el CEO de Integral Innovation Experts. Para los que no sepan qué es lo que hace Integral, él acompaña a empresas del sector industrial en la transformación digital con el uso de tecnologías innovadoras que permiten hacer cambio en sus procedimientos y además ser más sostenibles. Así que, José Vicente, yo no te robo más tiempo, voy a dejar de compartir y que sepan que tenemos habilitado un chat para que vayan haciendo preguntas y nosotros vamos a hacer esta conversación un poco más dinámica. Así que, José Vicente, bienvenido. Muchas gracias, Connie, por la presentación y buenos días a todos, buenas tardes. Ya me has presentado, simplemente hacer un pequeñísimo introducción de lo que hacemos nosotros como Integral TLM, parte de Nine Altitudes. Y Nine Altitudes es, digamos, la empresa madre nuestra. Y para daros una idea un poco del tipo de empresa que somos, una empresa estamos en varios países con unos ingresos de unos 140 millones de euros y muy centrados en entender cómo la tecnología puede mejorar los negocios, ¿eh? Trabajamos con tecnologías de diversos fabricantes, el más importante sería PTC y por tanto vamos, digamos, a proponer unas soluciones que se enmarcan en lo que nosotros llamamos el end-to-end del digital thread, ¿eh? Luego veremos cómo esto en el marco eh, de la sostenibilidad, cómo de alguna forma podemos aportar a partir de allí soluciones que permitan darle, digamos, respuesta a los retos de la sostenibilidad, ¿no? Perfecto. Bueno, lo que he dicho, vamos a hacer esta sesión bastante dinámica, así que ir haciendo las preguntas cuando estimen pertinentes. Yo voy a ser la primera en hacerte la pregunta y hace un par de meses se publicó en el Diario Oficial de la Unión Europea el Reglamento Europeo del Ecodiseño. Y me gustaría que nos contaras un poco, para los que no lo saben, en qué consiste esta iniciativa, en qué se basa el reglamento y cómo tienen que empezar a pensar las empresas para la hora de implantarlo.
Muy bien, Cori. Déjame, si acaso, que presente muy Ujú. rápidamente un vídeo. Se ve en pantalla, ¿verdad? Sí, lo vemos, pero no lo escuchamos. ¿Se tiene que oír? José Vicente, ¿me escuchas? Sí, sí, te escucho. Que no tiene, no tenía audio el vídeo, no sé si era necesario que se Ah, vale, escuchara. sí, sí tenía audio, lo siento. Sí, sí, no sabía si lo estabais escuchando bien o no. Vale, entonces, bueno, eso es un vídeo que precisamente presenta la regulación del Ecodesign for Sustainable Products, Ujú, las siglas ESPR. ujú. Y en él, de alguna forma, bueno, es una introducción del porqué de esta regulación. Pero bueno, lo podéis encontrar en la web. Yendo directamente a la pregunta que me hacías, Ujú, Connie, la regulación que se ha ya aprobado, y aquí tengo por las fechas, porque eso hay que buscar siempre información de ese tipo, se aprobó en el julio del 24, es el New Eco Design for Sustainable Product Regulation que ya empieza. ¿Eh? Y eso, de alguna manera, implica que las compañías tienen que empezar ya a estar preparadas para este futuro. ¿Eh? Eh, no se va, digamos, a exigir mediante sanciones en el corto plazo, pero sí que hay unos timings que se alargarán tal vez hasta el 26, el 27, el 28, hasta el 30, dependiendo de ujú, las industrias, pero que todas las industrias que no son de alimentación o medicinas van a tener que estar eh, reguladas en este marco, en este framework. ¿Eh? Y para de alguna manera darle concreción a esta regulación, se ha de alguna manera diseñado el Digital Product Passport, ¿eh? Que sería, ujú, digamos, el cómo la regulación se plasma en un certificado que se llama Digital Product Passport, que todos los productos van a tener que tener. ¿Eh? ujú, Y ese Digital Product Passport pues afecta a lo que serían los materiales, cómo se va a reparar el producto, cuál es el consumo de energía, cuál es el gasto de CO2, cuál es el gasto de agua, la circularidad, bueno, digamos, una serie de informaciones que van ujú. a tener que estar dentro de este Digital Product Passport, ¿no? Vale. Y lo del Digital Product Passport, que también se habló hace muy poco de él, ¿cómo tendrían que empezar a pensar las empresas industriales a la hora de aplicarlo? Has dicho que el sector agroalimentario, y creo que has dicho medicina también, tienen que empezar a pensarlo, pero ¿y los otros sectores? ¿Cómo lo tendrían que hacer? Pues estamos hablando claro, tenemos que tener una información desde el inicio del diseño Ujú, hasta su puesta en el mercado del producto y su servicio, que esté de alguna forma integrada dentro de la compañía, que pueda ser trazable, ujú, que pueda ser modificable de manera fácil, y eso requerirá que los sistemas que soportan eh, toda esa estrategia pues estén adaptados, ¿no? Hoy en día lo que vemos muy a menudo es que el diseño de un producto, pongamos un producto más industrial, donde hay acero, hay hierro, hay aluminio, plástico, etcétera,
pues está de alguna forma diseñado de una manera que no está suficientemente bien estructurada para que luego sea fácilmente trazable todos sus componentes químicos, todo su gas energético y todo lo que de alguna manera tiene que ver con lo que tiene que estar en el Digital Product Passport, ¿no? Eso es un cambio importante que muchas compañías todavía no están ahí, pero que van a tener que ver cómo lo solucionan, ¿no? Exacto. En el corto plazo, muchas empresas lo que van a hacer, lo que están haciendo es diseñar reportings, de decir, bueno, pues yo al menos te doy los datos, ¿no? Como se hace en muchos casos en la regulación, ¿no? Pues yo te doy los datos, ¿no? Pero eso tiene, digamos, un recorrido corto, porque al final el producto es cambiante, va a haber que tener un sistema que permita que siempre esté actualizada esta información, porque es la que de alguna manera va a servir de base para el Digital Product Passport. En el caso de las empresas que estén pensando hoy en día en que se tengan que sumar a este tipo de reglamento, ¿qué herramientas tecnológicas tenemos en el mercado en las que ellos tienen que estar pensando para hacer toda la trazabilidad de esta cadena? Pues yo diría que hay una base que sería, digamos, la espina dorsal Ujú, de este sistema, que es el PLM. ujú, Luego hay un- una forma de trabajar que está basada en lo que llamamos el Digital Thread, nosotros llamamos el ujú, Common Digital Thread, porque sería basar toda la información de manera que esté vinculada, trazable, conectada, ujú. y de esta forma poder entender en cada momento qué información estoy gestionando y qué ocurre cuando hay un cambio, ¿no? Y más que concretamente en el área, digamos, de producto e ingeniería, disponer de un CAD que permita trazar adecuadamente las estructuras del producto con toda su componentización y que luego este trabajo se pueda gestionar más aguas abajo hasta la fabricación, ¿no? Claro. Entonces, estamos hablando de CAD, estamos hablando de PLM, estamos hablando de RP, por supuesto, Ujú, y de herramientas también de captación de la información de las máquinas o de los centros de trabajo. IoT, ujú. es decir, al final es un conjunto de tecnológicos que va a permitir obtener toda esta información. Vale, para la gente que se haya conectado y no sepa lo que es un PLM, le explicamos en qué consiste la herramienta. Yo algo he escuchado, pero no está de más a veces matizar y que sepan un poco de qué se trata. Bueno, las siglas significan Product Lifecycle Management, Ujú, ¿eh? Y sería pues la gestión del ciclo de vida del producto, ¿no? ujú, Entonces está perfectamente alineado con lo que sería el ciclo de vida final del producto que se entrega al usuario final y que se tiene que representar mediante el pasaporte digital, ¿no? ¿Qué es lo que contiene el PLM? Pues toda la información relacionada al ciclo de vida, es decir, desde que se inicia un producto o un proyecto, pasa por sus fases de diseño, de fabricación, de servicio, de compra y de finalización del producto, de end of life. Y toda esta información está trazada, está vinculada, está al día y eso permite que tengamos la fuente de la verdad única en el momento adecuado, por la persona adecuada y del sitio adecuado, básicamente. ujú. José Vicente, Integral es parte de un grupo que se llama Nine Altitudes y básicamente, si no me equivoco, son alemanes, ¿no? Eh, Bueno, la tela está en Bélgica ujú, y tenemos oficinas o presencia en 9 países, ¿eh? Estamos claro. en Entonces, Bélgica, en Holanda, en Francia, en Dinamarca, en Eslovenia y ujú. luego pues en España, Portugal, Turquía y Brasil, ¿no? Entonces, en base a eso, me gustaría saber cómo ves tú el mercado de España en base a sostenibilidad en comparación con el resto de Europa. ¿Crees que estamos muy atrasados? ¿Vamos por buen camino? ¿Hay que acelerar un poco? ¿Cómo lo ves? Pues yo creo que España está en un nivel medio, es decir, no, a contrario de muchas veces que hablemos en España, siempre vamos muy atrás, ¿no? También hay países del entorno que comentamos que también están todavía pensando en cómo abordar este tema.
¿no? Ujú, Yo creo que eh, es un tema que no está todavía bien en la conciencia y en la importancia y en la prioridad que tiene de las direcciones generales o de los consejos de administración de muchas empresas, que muchas veces se toma más como oye, pues soy sostenible, soy verde, cumplo con las ujú, directivas ecológicas, pero es más, digamos, la forma que el fondo, ¿no? Y ahora con la ecodirectiva, lo ujú. que va a ocurrir es que no solamente hay que parecerlo, sino que hay que serlo, ¿no? Hacerlo. Y aquí viene la dificultad y el reto. Y eso Ujú. va a suponer que desde la dirección y desde la gobernanza de la compañía, pues tengan en cuenta de forma muy prioritaria cómo van a responder a esa obligatoriedad, que supone el tener, pues, estar en regulación, estar en cumplimiento de las ecodirectivas, ¿no? Vale, perfecto. A ver, tenemos algunas preguntas de los asistentes, así que voy a partir con ellas. Una es, ¿cuál crees que son los desafíos que enfrentan las empresas al tratar de equilibrar la sostenibilidad medioambiental y la transformación digital? Bueno, pues yo creo que son dos cosas que deberían ir unidas, ¿eh? Porque la transformación digital debería tener en cuenta y debe tener en cuenta ese criterio de sostenibilidad, ¿eh? Y Ujú, la sostenibilidad para poder de alguna forma eh, cumplir adecuadamente con los retos que vienen, pues debe tener en cuenta cómo se desarrolla desde el punto de vista de los procesos digitales, ¿no? Por tanto, están muy unidos, son dos caras de la misma moneda y son parte del mismo proyecto, digamos. vale, otra pregunta que nos hacen aquí. ¿Han desarrollado herramientas específicas para medir el impacto medioambiental de los proyectos de transformación digital? Aquí, bueno, creo que hoy en día conocemos la mayor parte de las personas lo que es el cálculo de huella de carbono. Creo que hoy en Ujú, día eso sí que se está trabajando mucho en las empresas industriales y es lo que más se pide. Pero específicamente medir sostenibilidad no es solo medir cálculo de huella de carbono, hay más factores ujú. que hay que también medir. Entonces, aparte de hablar del PLM hace un par de minutos, ¿cómo tienen que empezar estas empresas a pensar en su camino a la sostenibilidad? Claro, hay que pensar cada caso cuál es el tema, ¿no? Entonces tenemos Ujú, algún ejemplo de una empresa textil que se llama Textil Olivos, en ujú, la que, claro, a ellos les pedían y les piden clientes suyos que por cada lote que entregan de su producto, es fibra para hacer alfombras y cosas así, ujú, lleve incorporado cuál es el consumo energético que ha utilizado para fabricar ese lote en concreto, ¿no? No en general, sino en concreto, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo se puede medir eso? Pues la forma, digamos, más adecuada o más práctica es que las máquinas hablen, ¿no? Es decir, que en ujú, el momento que tú estás produciendo un lote, estás de alguna manera enviando datos directos de la máquina eh, a, a un sistema informático, a un ujú, ordenador, en el cual allí pues, procesas esa información y puedes hacer los cálculos del consumo energético que, que ha gastado en ese específico lote, ¿no? Y eso es un ujú, ejemplo muy concreto de cómo se puede medir ajá, el gasto energético en este caso. Como tú ujú, dices, no solamente es el gasto energético, hay también el gasto de agua en ah, muchas bueno, industrias, hay otro tipo de medidas medioambientales, pero la aplicación, y es ahí donde voy, digamos, de la IoT conjunta con el PLM, te puede dar toda esta dinámica de información real en tiempo inmediato y actualizado, ¿no? Y concreta, ¿no? Porque al final, claro, tenemos que ir al producto final, ¿eh? Tenemos que ir a cada producto, cómo ha sido fabricado, con qué gasto energético ha tenido ese producto en específico, ¿no? O ese lote, ¿eh? Entonces, la forma como solventamos ese tipo de cosas suele ser aplicando este tipo de tecnologías, ¿no? En las que puedas medir gasto energético, consumo
de otros tipos de recursos medioambientales, ¿no? Vale, perfecto. Bueno, tenemos más preguntas por parte de los asistentes. Otra de ellas es, ¿cuáles son los desafíos técnicos y logísticos para implementar un Digital Product Passport en la industria? Sí, esta es una buena pregunta porque estamos trabajando, trabajando de alguna forma, simplificar el camino, ¿no? Y simplificar los pasos, que yo diría, ¿no? Pero así a grandes rasgos, eh, la solución pasa siempre porque el sistema que se incorpore, sea el que sea, pues atienda, digamos, a los requerimientos básicos, ¿eh? Y es que tengas trazabilidad de toda la información desde el inicio, tengas un repositorio único donde guardas toda la información, tengas la posibilidad de registrar y conectar y mantener diferentes visiones del producto, porque claro, la visión de ingeniería es distinta a la visión de fábrica y a la visión de servicios. Ujú. Digamos, en terminología un poco más técnica se llamarían los Bill of Material, ¿eh? Y Vale. por tanto esa es una característica, una funcionalidad muy importante, el poder gestionar diferentes Bill of Materials en ese proceso de la compañía y luego pues a complementarlo con todo lo que serían herramientas más de fábrica, ¿eh? Pueden ser IoT, MES, etcétera, y el RP que tiene, digamos, la información más económico-financiera y más de datos de operaciones, ¿no? Bueno, es hacer un plan un poco pensando sobre todo en qué requerimientos harán falta para que puedas ofrecer el Digital Product Passport. Pero en cualquier caso, como las compañías ya tienen muchos RPs, algunas ya Sí, tienen muchos MES y muy poquitas tienen PLMs, yo diría que el PLM se convierte probablemente en el aspecto fundamental. es la herramienta esencial que van a tener que pensar a la hora de apostar por la Exactamente, porque sostenibilidad. es la única, pensando, digamos, en todos los sistemas de la compañía, que permite esas características. Trazabilidad, fuente de datos única, gestión de dinámica de los bill of materials, etcétera, etcétera. Genial. Em, Otra pregunta que tenemos por aquí. Para las empresas que ya están apostando por la sostenibilidad, ¿cómo pueden promover y mantener una cultura basada en la sostenibilidad? Bueno, aquí hablan de cultura, ¿no? De la sostenibilidad, ¿no? Eso es un Ujú. tema que cada compañía tiene que tener su estrategia de este tema. Nosotros estamos más centrados en cómo podemos ayudar a que la compañía obtenga realmente una sostenibilidad que esté dentro de la compliance, ¿no? La regulación de la directiva europea y tenga también, dar respuesta a objetivos que tenga la compañía, que pueden ser incluso más exigentes que la regulación europea, ¿eh? Ujú. Ya a nivel de la cultura, no te sabría tampoco dar mucho más respuesta a esto. Vale. Nos preguntan, en el ejemplo que has puesto de la empresa textil de Olivos, ¿es algo que quieren implementar o Olius, Olius. No, no, que ya lo ya tienen implementado, lo sí, tienen sí. implementado? ¿Y cuándo Sí. partieron con esto? Pues estábamos hablando de hace 2 o 3 años, si no recuerdo mal. Sí, por ahí. Estamos en el 2022, creo que fue. Ujú. ¿Y por qué decidieron dar este Puedo paso? buscaros un caso de éxito que hicimos con ellos Ujú. y así pues miramos exactamente qué es lo que han hecho, ¿eh? Ujú. Pero bueno, si estamos hablando de eso, 2 o 3 años, ¿eh? 2, 3 años. Vale. Hoy en día se está hablando mucho de la inteligencia artificial y cómo poder aplicarla en distintos tipos de procesos. Eh, en este caso en concreto, ¿qué herramientas o cómo se podría aplicar la inteligencia artificial en este tipo de proyectos de sostenibilidad? Muy bien, es buena pregunta, porque también estamos precisamente trabajando en eso, ¿eh? En cómo las tecnologías, digamos, tipo IA pueden ayudar y de hecho ayudan mucho, ¿no? Eh,
Allí, pues, ejemplos también en el caso del IoT, pues claro, todos esos datos que tenemos que pues, pueden dar información de consumos, etcétera, también nos pueden dar información más avanzada de predicciones de qué puede ocurrir con nuestros medios de fabricación, eh, de cómo de alguna manera mejorar las prestaciones de un medio de fabricación, una máquina o lo que sea. Entonces, pues todos esos datos luego los puedes de alguna manera puedes alimentar tu IA, ¿no? Para que te pueda cada vez dar más ventajas en la utilización de los datos, ¿eh? Recordemos que la IA por sí sola, en una empresa, en un entorno de negocio, ¿eh? La IA tiene muchas aplicaciones. Si vas a ChatGPT y tiene muchísimas aplicaciones, ¿no? Pero en un entorno real de empresa tiene utilidad, se le saca una utilidad importante cuando detrás hay los datos adecuados, ¿no? Y Ujú. esos datos adecuados, volvemos a lo mismo, tienen que estar basados en el plan de sistemas de la empresa, ¿no? En tener, eh, pues, tener un RP, tener un PLM, tener una gestión de la documentación, etcétera, que te permite luego que esos datos estén disponibles y vayan entrenando a los algoritmos para que te den respuesta, ¿no? Por tanto, totalmente de acuerdo, la IA es parte muy importante de lo que será y lo que es la sostenibilidad, pero aplicada dentro de ese conjunto, digamos, de tecnologías que tienen que estar eh, adecuadamente implementadas. Vale. Entonces, lo principal es tener datos. Si no tenemos datos, es muy difícil llegar a pensar en aplicar algún modelo de IA para Ujú. que de cierta forma pudiera ser un modelo predictivo de cómo continuar el proceso de sostenibilidad. A mí me gustaría ahora hablar un poco del ecodiseño. Creo que también se ha hecho mucho énfasis en lo que es el ecodiseño y cómo pensar en estrategias para eso. En base a tu experiencia, ¿qué nos podrías decir de esa parte? Y todo bien. Vale. Os he puesto, perdona, Ujú. Connie, os he puesto en el chat el link para el caso de éxito de Textil Olives, ¿eh? Si quieres lo compartimos y lo vemos. Lo único que puede pasar es que el sonido no No funcione, ¿eh? vaya. No lo sé. Porque no ha funcionado en el caso del vídeo, ¿no? Que os he Ujú. pasado antes. Creo que solamente se veía la imagen, pero no el sonido, No, ¿no? tienes, No. perdón, que me interrumpa. Si compartes activando el sonido, hay una casillita para marcar que compartir sonido o activar sonido al compartir pantalla, igual así lo consigues. Claro, sí, eso podemos probar, ¿eh? Pero bueno, está en el link, o sea que cualquiera lo puede ver, ¿eh? ¿Vale? Vale, perfecto. Bueno, comentando del ecodiseño, Del ¿eh? ecodiseño, sí. Sí, bueno, el ecodiseño realmente, claro, cumple varias funciones. Ujú. Eh, Hasta ahora, el ecodiseño se ha de alguna manera enfocado mucho en base a, bueno, cómo quiero mi compañía y mi entorno y mi mercado, qué requerimientos voy a tener, ¿no? Y qué formas de diseñar tengo que cumplir para de alguna manera dar respuesta o diferenciar en el mercado. Es una iniciativa más bien propia, ¿no? Y eso pues está muy bien porque además los usuarios cada vez lo valoran más y por tanto es una forma de diferenciarse, de crecer. Pero ahora va a venir también que el ecodiseño va a ser parte de esta eurodirectiva en el sentido de que evidentemente va a tener que tener en cuenta pues todo lo que conlleva el ecodiseño, ¿no? Desde qué materiales utilizo, qué energía consumo, qué procesos industriales me van a llevar pues, a utilizar o no determinadas eh, cuestiones medioambientales, temas laborales también, y luego pues cómo lo voy a recircular, cómo voy a hacer que ese producto tenga un final de vida o una segunda vida, ¿no? Eh, y ahí todo empieza en el ecodiseño, porque es donde de alguna manera se define todas estas cuestiones, ¿no? Los CADs actuales están ya pues, empezando a tener en cuenta
estas temáticas y de alguna forma ofrecer algunas ayudas en cuanto a gestión de los materiales, formas, etcétera, ¿no? Y, y el ecodiseño, pues, es la base. Entonces, a partir de ahí, evidentemente, hace falta una política general de sostenibilidad, tener en cuenta la circularidad, tener en cuenta, pues, muchas otras cuestiones, ¿no? Y luego la conexión completa del ecodiseño dentro del PLM, ¿no? Porque en el PLM es donde vas a identificar para cada componente qué Ujú. materiales utilizo, estos materiales, qué componentes químicos tienen o de material peligroso puedan tener o qué consumo energético han tenido. Es decir, toda esta información está muy vinculada en lo que es eh, el diseño del CAD con la gestión de esos datos en el PDM. Vale. Cuando hablábamos hace un par de minutos del Digital Passport, hay cuatro columnas principales. Una es materiales, que ya lo hemos hablado y que va en concordancia con el ecodiseño. Luego, cálculo de huella de carbono, que ya lo hemos tocado. Pero hay una parte de compliance que no hemos hablado. ¿Podríamos profundizar en ese tema, contarnos un poco qué es lo que tienen que tener en cuenta las empresas a la hora de aplicar este Digital Passport? Sí, a ver, los puntos críticos del digital, de la regulación del Ujú, Digital Passport, eh, pues son cuatro. Estamos hablando de materiales, ujú, información de las fuentes y sus certificados de sostenibilidad, de los materiales utilizados. ujú, Estamos hablando de la huella medioambiental, pues los datos de emisiones, energía utilizada, consumo de agua, el gasto pues, digamos, desechos generados durante el proceso de producción. ujú, Estamos hablando del cumplimiento ético de las prácticas laborales también y los certificados de cómo se ha fabricado el producto, su adherencia a los estándares éticos y, y de este tipo, ¿no? Y por último, el End of Life Instructions, es lo que hemos comentado antes de la circularidad, ¿no? ujú, La guía sobre cómo este producto se va a recircular, ujú. cómo se va a, a reponer o a utilizar de otra forma, etcétera. Y cuáles son los objetivos que se han marcado en cuanto a la circularidad, ¿no? Pero esto además, y este Digital Passport lo van a tener que cumplir todas las empresas según la directiva europea, también aplica a las empresas que no están en Europa. Es decir, cualquier empresa que quiera vender un producto en Europa, en la Comunidad Europea, Ujú, vamos a hablar con claridad, pues va a tener eh, que proveer ese Digital Product Passport para poder vender en la Comunidad Europea. O sea que ujú, esto también van a tener que estar preparadas para este tema, no solamente las compañías que están en la Unión Europea, sino cualquiera del mundo que quiera vender en Europa. Y por tanto, la cadena de suministro, todo el supply chain de la ujú. empresa, también está involucrada en este proceso. Y eso de alguna manera se tiene que tener en cuenta que tiene que ser consistente con la información del Digital Product Passport. Ujú. Es decir, ese ¿Y nivel de qué va a transparencia pasar? tiene que... Dime, Claro. dime. ¿Y qué va a pasar con las empresas que venden productos a otros lugares fuera de Europa? Al final van a tener un Digital Product Passport, pero si no está regulado en otro continente, que... Bueno, sí, es cierto que eso ocurrirá, ¿no? Porque no todos los continentes o las grandes áreas económicas se mueven en la misma velocidad, ¿no? De hecho, Estados Unidos en este tema va un poco por detrás, ¿eh? No, Eso no te iba a tiene, decir. sí, exactamente, no tiene esta regulación todavía. Lo que ocurre es que, claro, cualquier empresa americana que quiera vender ya sea un producto en la Comunidad Europea, va a tener que cumplir con, Sumarse. con esto, Mm, ¿no? Entonces yo creo que eso va a arrastrar prácticamente a todo el mundo, ¿no? De una mm, forma u otra. China y Estados Unidos, por supuesto, que son los grandes proveedores de productos en Europa, ¿no? ujú.
Vale, tengo una pregunta por acá. ¿Cómo pueden las empresas medir el retorno de inversión a largo plazo de las tecnologías sostenibles en comparación con su costo inicial? Bueno, claro, aquí, digamos, ese siempre es un tema bastante complicado de medir, ¿no? Evidentemente hay fórmulas de medición que se pueden aplicar, eh, que, bueno, pues tienen alguna manera que tener en cuenta las métricas, ¿no? Pues cuánto en este momento, qué me supone a mí trabajar como estoy trabajando hoy respecto a cómo trabajaría mañana y hacer, digamos, toda una serie de cálculos económicos, ¿no? Esto se hace y se puede hacer, pero ya creo que hay uno más rápido, ¿eh? Y más directo. Es decir, ¿qué me va a costar a mí pues una multa de la Comunidad Europea por no cumplir con la regulación? Y ahí pues todavía no se han publicado las multas, Ujú, pero se habla de que van a estar al entorno de la misma nivel que el GPDR, es decir, que la General de Protección de Datos, que indica que puede ser hasta el 1% de la facturación. Entonces, ujú. bueno, es una empresa que factura 150 millones de euros, pues está expuesta a un 1% de eso en cuanto a multa por no cumplir con esa regulación, ¿eh? Hasta ese nivel, ¿no? Entonces ahí ya tienes un primer dato de decir, bueno, me voy a arriesgar a tener multas o voy a Ujú. cumplir con la directiva, ¿no? Entonces ya, Bien. el hecho de que haya una directiva y una ley, esto cambia mucho el paisaje, ¿no? Porque sí que es verdad que hasta ahora pues, las empresas se movían, lógicamente, por una cuestión de me compensa, no me compensa, hago un ROI, me va bien, me va mal, lo van a apreciar mis usuarios. Si yo soy muy eco-friendly, voy a poder subirle 2 euros del producto. Ese tipo de preguntas que siempre nos hacemos todos, ¿no? Sí. Y me lo van a aceptar. Pero es que, bueno, pues ahora ese tema ya no es solo ese, es ese más una, una obligatoriedad por ley que va a tener un impacto importante. Claro, una regulación que tienen que seguir. Exactamente. Ujú. A mí me gustaría hacer una especie de recomendación a empresas que, por ejemplo, hoy en día no tengan implementado ningún sistema de sostenibilidad y quieren dar como ese primer paso. ¿Cómo se puede dar ese primer paso? Qué es lo que necesitan? ¿Qué es lo esencial? Hemos hablado que evidentemente sin datos es muy difícil poder hacerlo. Entonces, esa empresa que quiere dar ese primer salto, ¿cómo parte? Bueno, yo creo que lo que hace falta es eh, hablarlo y gestionarlo con expertos externos que puedan de alguna forma proponer de qué manera se podría abordar un tema así, ¿eh? Nosotros, en nuestro caso, por ejemplo, ¿qué hacemos? Pues evidentemente hablamos con la compañía de cuáles son sus planes, sus ideas, sus funciones, sus objetivos. Proponemos muchas veces un estudio, que llamamos un assessment, que está ya muy bien de una manera tipificado, pues cuáles son las cosas que hay que abordar, y luego pues unos resultados en los que se habla de cómo vemos hoy en día esa empresa, cuáles son los retos que vemos y los cuellos de botella que vemos para poder abordar este proyecto y unos pasos con una hoja de ruta, unas fases en las que cada empresa se vea más, de alguna forma, eh, cómoda en cómo abordarlo, desde el punto de vista económico, lógicamente, y financiero, pero también desde el punto de vista operativo y de recursos, ¿eh? Porque muchas veces nos encontramos que no solo hay una cuestión de esto me va a costar mucho dinero, sino no tengo los recursos disponibles para poder abordar estos proyectos, ¿no? Ujú. Y normalmente los recursos necesarios, los que hacen falta, son ellos que están súper, súper, súper ocupados, ¿no? Sí. Con lo cual la cosa se complica, ¿no? Así que se trata de abordarlo de una forma bien pensada, bien estudiada, bien planificada, bien programada y con pasos lógicos en función de las posibilidades de cada caso, ¿no? ¿Cuánto puede llegar a tardar un proyecto de sostenibilidad en una empresa que no tenga nada implementado? Estamos hablando que
Si es una empresa pequeña, podría tenerlo en torno a 2 años. Si es un poco más grande, en torno a 5 o 6. Creo que se habla mucho del tiempo de pasar de Mm, no tener algún proyecto de sostenibilidad a ser una empresa sostenible. Eh, claro. Vale, yo creo que no hay un final. O sea, en el tema de sostenibilidad probablemente no, es infinito, ¿eh? Es infinito. Lo que sí que es cierto es que al menos pues conseguir un nivel de madurez, digamos, o de estar de mínimos, ¿no? Pues sí, yo creo que son esos 2 años. El mínimo sería tener un PLM que ujú, soportara los procesos básicos de diseño, fabricación, ¿eh? En donde la información esté trazada, desde el diseño hasta el servicio, ¿no? Y esos son, pues eso, 1 o 2 años en función, va mucho en función de disponibilidades de recursos, velocidad interna de los cambios, adaptabilidad de los sistemas actuales al nuevo proceso, migración de datos que a lo mejor hay que hacer. ujú, Entonces, pero sí, eso es más un, es un camino que no un inicio y un final, ¿eh? Porque no hay un final, ¿eh? ujú. Em, bueno, voy a hacer una pregunta quizás un poco complicada, pero para la gente que esté pensando en implantar un sistema de PLM, ¿en torno a qué cifras hablamos de implementar un tipo de software? Obviamente va a depender de la compañía, del tipo de productos que tengan, pero ¿en torno a qué rangos de precio estaríamos hablando? Sí, como tú dices, no es fácil, ¿eh? Pero bueno, puede ser desde una inversión inicial relativamente modesta, ¿no? 30.000, 50.000 euros, a inversiones pues que se vayan por encima de cientos de miles de euros o más, ¿no? En función siempre del tamaño de la Del compañía, el número de producto. usuarios que tienen, los procesos que quieren implementar, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, yo aquí lo que recomendaría siempre es estructurar bien el proyecto en el corto, el medio, largo plazo, tener bastante claro cuáles son los objetivos finales y las prioridades iniciales, trocear muy bien el proyecto de manera que se vaya haciendo con pasos lógicos, ¿no? Con fases que tengan unos acotamientos adecuados, tanto de inversión como de puesta en marcha de partes Ujú, del proceso de solución. Y de esta forma la compañía va viendo también cómo sus inversiones y sus esfuerzos se ven recompensados con puestas en marcha de partes de la solución, ¿no? ujú. José Vicente, yo hace un tiempo estuve hablando con una empresa del sector agroalimentario y tenían ellos dentro de su idea de proyecto instalar un PLM. Al nosotros llegar y detectar la necesidad, nos dimos cuenta que lo que ellos querían se podía partir con un paso previo con otro tipo de herramientas. Y en este caso es una herramienta que tú conoces bien, que es Codebeamer, y nos dimos cuenta que realmente antes de integrar un PLM dentro de una compañía, se podía hacer este paso previo para que la gente también adoptara esa cultura organizativa y no viniera la implantación de golpe. Nosotros sabemos que dentro de cambiar un sistema de gestión, ya sea un RP, hay mucho trabajo que hay que hacer y por parte de toda la organización. ¿Recomendarías pasos así más pequeñitos para que los empleados se involucren en este camino a la sostenibilidad? Yo creo que es un paso bastante lógico porque, como tú dices, muchas veces los temas más críticos a la hora de arrancar un proyecto así son temas que no tienen que ver con la tecnología, sino mucho con la organización, la cultura, el momento en el que está la compañía. Entonces, sí, dar pasos en este sentido normalmente suele ser muy recomendable. Eh, y también empezar con aquello que es más prioritario, o sea, el 80-20, ¿no? Es muy Sí. prioritario y el esfuerzo va a ser más pequeño. Perfecto, pues ese es un buen paso, ¿no? Si nos lleva a la dirección correcta, ¿no? Es decir, eso tiene que estar enmarcado dentro de una globalidad, ¿no? Que tenga sentido, ¿no? Y que esos datos y esa información luego forme parte
del todo, ¿no? Para de alguna manera darle al sistema una coherencia y una funcionalidad que sea eficiente, ¿no? Em, ¿Cuál crees tú hoy en día en España que son las empresas que más apuestan por la sostenibilidad, por sectores? Yo sé que, por ejemplo, el tema logístico, con lo que yo te mencionaba de cálculo de huella de carbono, sí que lo están haciendo, hay distintas empresas que lo ayudan, hay un reglamento, el GLEC, que también se tienen que sumar, si no lo han hecho tendrán que hacerlo en breve, porque es una regulación. ¿Cuál crees tú que es el sector que más apuesta por sostenibilidad? Pues no te sabría decir exactamente, porque estamos viendo bastantes necesidad o bastantes peticiones de muchos sectores, ¿no? Desde Ujú, sectores textil, del sector de alimentación, sector maquinaria, bienes de uso, automoción. Así que yo creo que es muy general, ¿eh? Y lo que comentabas de las regulaciones, aparte de la regulación europea, Francia tiene una regulación específica, que se llama AGEC, que ya también está, vamos, muy fuerte con esto. Es decir, cualquier empresa que quiera vender en Francia va a tener que cumplir con la regulación específica francesa. ujú. Tengo una pregunta por aquí. ¿Cuánto hay de buenas intenciones de greenwashing o implantación real de procesos que además de innovadores contribuyen a la sostenibilidad? Yo creo que del greenwashing no hemos hablado en esta Sí, sesión. lo hemos hablado poco, ¿no? Sí, sí. A ver, yo creo que, como hemos comentado, ¿no? Al final, el usuario se acaba dando cuenta, ¿eh? Y acaba viendo, pues, quién realmente tiene una apuesta clara y una inversión clara en la sostenibilidad y quién de alguna manera es un fake, ¿no? Eso es una broma. Y si no se da cuenta, pues ya estará ahí la ley para que eso aplique. Yo creo que es un poco, la ley nos va a ayudar mucho, porque al final, si no, pues es un poco un Wild Wild West, ¿no? O sea, pues ahí todo el mundo cabe, todo el mundo habla y cualquiera es igual que el de al lado, ¿no? Yo creo que la ley va de alguna manera a poner las cosas en su sitio, porque o lo haces bien y lo haces de verdad y no de manera simulada, Ujú. o vas a estar fuera de la ley y vas a tener problemas, ¿no? Perfecto. Bueno, José Vicente, yo ya terminaría. Te dejo el paso para una conclusión que le puedas dar a los asistentes. Tenemos aquí distintos perfiles. Em, ¿Con qué se tienen que quedar de esta sesión, aparte del Digital Product Passport? Vale, yo diría que lo más importante es que en las empresas donde estáis y sobre todo con la información que podáis recoger de todas las fuentes en donde estéis, pues os hagáis una composición clara de la importancia de esta nueva regulación europea y de su aplicación lo que llamamos el Digital Product Passport, que no hay que esperar al 27, 28, 29, cuando van a venir las sanciones, porque entonces va a ser demasiado tarde. Claro. Hay que empezar ya. Empezar ya en poder de alguna manera ponerle ya foco en este tema de manera prioritaria, porque además está muy relacionado con muchos aspectos hemos hablado de transformación digital, hemos hablado de inteligencia artificial, podemos hablar, digamos, de cultura. Todo eso está muy, muy relacionado con con poner en el centro del futuro de la compañía la sostenibilidad, ¿no? Y cómo se va a abordar en concreto y en detalle los retos que tenemos por delante, ¿no? Para poder, bueno, pues cumplir con la normativa, que eso ya va a ser un reto importante, y por otro lado también eh, en nuestra propia conciencia o moral o filosofía o cultura, es una empresa sostenible, yo creo que a todo el mundo es algo que nos gustaría, ¿no? Porque es cuidar del medio ambiente, es eh, un futuro mejor para nuestros descendientes, es dejar un mundo más limpio y habitable. Bueno, todas esas cosas, yo creo que independiente de la regulación ya son cosas
yo creo que la gran mayoría nos aplica y lo queremos. Y encima, pues ahora tenemos por delante una regulación que es el Ecodesign for Sustainability Products Regulation, que nos va a marcar el paso. O sea, no va a haber, digamos, uno lo hago ya y otro lo hago dentro de 10 años o 15. No, no. Nos marca el paso y el paso está aquí mismo. Exacto. Eh, si os interesa este tema, veis que os podemos dar nuestro punto de vista o nuestras recomendaciones, estamos a vuestra entera disposición. Sin ningún compromiso, no vamos a ser pesados, no vamos a ir, digamos, a venderos nada. Vamos a ir simplemente a explicaros lo que nosotros pensamos de este tema y si os gusta, pues ya hablaremos. Vale. Sí, bueno, José Vicente, muchas gracias. La invitación ya la has hecho. Todos los que tengan alguna duda o estén explorando en el marco de sostenibilidad en su empresa y en cómo aplicar herramientas de transformación digital, José Vicente y el equipo de Integral están a disposición. Lo pueden encontrar en el perfil de Atlas, los que sean suscriptores de Atlas, y los que no también los podrán encontrar a través de su página web, a través de sus redes sociales, y estoy seguro que estarán encantados de ayudar. La invitación también lo ha dicho José Vicente. Hay que sumarse a este marco regulatorio. No esperemos que lleguen las multas, no esperemos que llegue ese momento. Hagamos el paso previo y nos podemos ahorrar muchísimo. Y también invitar a todos a que se sumen en pensar en proyectos de sostenibilidad de cara al 2025 y dejar un mundo más sostenible. Así que, José Vicente, para mí ha sido un gusto compartir hoy contigo. Igualmente, Fiona. Muchas gracias y gracias a No, todos por vuestra atención. nos veremos muy pronto y nada, muchas gracias. Yo A cerraré vosotros. la sesión comentando que nos vamos de un receso navideño de estas sesiones de la hora premium. Volvemos en enero, ya estamos en conversaciones para cerrar los próximos ponentes del calendario de esta cuarta temporada, que vamos a ir informando en los próximos días. Así que muchas gracias a todos, feliz Navidad y Año Nuevo. Hasta luego. Gracias, feliz Navidad. Adiós.